me dijo, mira, muy amigo mío, me dijo, mira, si quieres ir tú, perfecto, ¿qué va a tener tú? Y es una agencia de todo para que vean la persona. Yo digo, no, no, ya pues. Porque en ese entonces la diferencia posible del 100% de todo el personal era el 100%, era un salto como el barrocho. Pero ¿para qué quiero estar llevando cursos? Son muy felices, no, y de ahí se me quedó. ¿Cuántos años vamos a calcular? Y este es el segundo año que vamos a calcular para tener necesito ese 100% extra. Necesito ese 100% extra que no se puede ganar en todo el año. Plata. Ya no los que ascendieron con nosotros hace 20 años más y ese capital no es extensivo. Lo que quiere decir la práctica privada es anular. Está bien, después de la época de ganancia. Entonces, yo le expliqué el mismo ejemplo, ¿no? ¿Dices alguna vez en ese año? No, se va por una vez, no se va nada con ¿qué te toca ahora? No estarás preparado, pero tienes idea. Y si tienes la suerte de que viene algo que tú sabes, definitivamente. Tú vas a postular el otro año, entonces el otro año no vas a postular la residencia, vas a hacer universidad. Miren lo que es esta vida. Segundo vas a hacer cuándo, en 2027, si es que ingresa. Porque ahí también hay 3.000, 4.000 para una o dos años. De todas las posibilidades. Salvo que quieras ser pastor o para un año. Que no es mala, no es mal negocio pastor o para medicina forense, acá no, pero afuera. Entonces le digo, no puedo intentar hacer tiempo. Y esa es la invocación que ustedes están iniciando ciencias clínicas y es el punto de partida del tercer ciclo. Después de este semestre, nos vuelven a dar un cambio. Si trabajan con un lo van para atrás, después pasan a la selectividad. Y así sucede. Entonces hay que aprovechar. Y cuando tengas un tiempo libre, mira, con un amigo, con un profesor, con cuantos profesores que van a ir conociendo, puedo acompañarlos en el hospital, en la emergencia, un día a la semana, una diabetes descompensada, un infarto del miocardio, un accidente cerebrovascular, insuficiencia, prefiero un teléfono y yo resuelvo y ya me dice actualidad. Pero si es bien, no se lo entonces, este es como un preludio, prefacio de lo que va a ser la teoría de la unión, se han quedado entre los profesores universitarios muy especialmente amplíen las clases con lo que yo les voy a decir acá, ponerles una limitación, ¿no? Va a ser, digamos, un muestreo de lo que es, no podemos poner todos los proyectos a hacer universidad en 2 horas, pero este es un muestreo, ¿correcto? Entonces les invoco que lean con qué profesor, todos están en una sola sede de práctica, ¿sí? Todos, ¿no? ¿En qué hospital están? ¿Con la doctora Vélez? Sí. Perfecto, con la doctora Vélez es un buen docente antiguo como yo, que tiene más de 20 años de investigar y que le nace mucho la vocación de estudiar. Ustedes jamás les va a decir, no vengan, no practiquen, pueden tener en él un gran profesor que lo va a dedicar bastante, ¿correcto? Más bien
¿verdad? Él es muy buena persona, excelente profesor de plástica. Hay un defecto, nada es perfecto. Se demora mucho en las notas, hay que estar tiempo después para subir las notas, se demora un poquito. ¿Ya? No le digas eso, solamente está terminando de cuando tenga que recibir las notas, tiene que acordarse con eso. Entonces, ya ustedes saben cómo es el curso. El curso es por capítulos. Ya ustedes saben, 2 capítulos al lado. Ya un curso. Definitivamente. 30% de inexistencia por rotación. Es decir, si hacemos semiología general hoy, entonces el 30% de semana. Con 1 o 2 notas. 30% por rotación. Y antes por el tiempo. 30% de inexistencia por rotación. Así que tomen sus precauciones para evitar problemas. ¿No? Algo más. De los temas, de las semanas, de la asistencia, creo que no. Y después de lo de medicina, este problema con los portafolios y todo eso. Entonces, empecemos. La historia clínica. La historia clínica es el documento fundamental, ¿no?, del médico para poder establecer un diagnóstico y establecer el tratamiento adecuado. Es un documento médico-legal que no podemos poner al alcance de todos. Nosotros somos los responsables de la información que está en la historia clínica. Nadie, excepto el médico tratante o el mismo paciente, puede utilizar los datos que constan en la historia clínica. En el día de hoy, un juez. ¿No es cierto? El juez sí. ¿No? El juez dispone y ordena y tenemos que dar. Pero por eso es médico legal. No podemos en una historia clínica hacer borrones. No podemos tachar. No podemos sacar una hoja. Es un documento médico legal. Tampoco usar liquid paper. No. Un juez, un abogado, ve que hay un liquid paper en la historia, los acusa. Ahí estaba la prueba. ¿No? El doctor lo borró adrede, ¿no? Es responsable. Y lamentablemente, los abogados son muy expertos en sacarnos la información sin ser médicos, viendo nuestras debilidades, viendo lo que nosotros podemos cambiar. ¿No? Si ve un borrón de la voz inmediatamente, y ese borrón que quiso decir, ¿por qué se equivocó? ¿Dudó usted? ¿No estaba seguro de lo que iba a hacer? Así lo dice el abogado. Usted no sabe lo que tiene o lo que realmente sabe de su conocimiento, por eso duda usted. Y los hacen tartamudear. ¿Qué podemos explicar cuando vemos un borrón? Generalmente, si nos equivocamos, primero que no, es poner una o un rayo sobre lo equivocado, que se lea el error para que no haya después algún otro análisis, ¿no?, que explique que vio tal vez un error. No borren, no pongan liquid paper con 2 rayitas, ¿no? Y continúan y corrigen, pero permite leer un error que puede ser un error tipográfico. Entonces, este es un documento médico legal que debemos, sobre todo, darle bastante importancia. De aquí va a partir la enfermedad actual del paciente. Por eso, tenemos que ser muy acuciosos. Como vamos a ir viendo en la secuencia de la historia clínica, hay diferentes tratamientos. Acá ustedes vienen en una etapa, diría yo, tecnológica. Nosotros actualmente
hospitales modernos ya todo es tecnología, ¿no? Es decir, en mi teléfono tengo la historia, en mi teléfono tengo la tomografía, en mi teléfono tengo los exámenes laboratorios. Ya no tengo que ir al laboratorio, mandar a la técnica, al auxiliar, traerme la ecografía, no. Todo lo tenemos en la mano. Tiene sus pros y tiene sus contras, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nosotros aquí vamos a apreciar. Tipo de historias clínicas, historial es de consulta externa, es de hospitalización, es la historia clínica de emergencia, la historia clínica de cuidados. Son los tipos diferentes. En el consultorio externo, ahora, en la actualidad, se utiliza la telemedicina, ¿no? Es una consulta virtual en donde se examina el paciente, se examina, como le decía, estoy virtual, podemos ver la radiografía, los exámenes, conversar con el paciente, establecer el diagnóstico y un tratamiento. Presencial es cuando el paciente ya acude al hospital a un determinado consultorio. La historia clínica de hospitalización es cuando el paciente entra prácticamente para evolución y tratamiento. Entonces ya sabemos probablemente qué es lo que tiene o sospechamos qué es lo que tiene el paciente, le hacemos los exámenes correspondientes, le damos la información medicamentos y vemos cómo evoluciona. La historia clínica de emergencia es una historia concisa, ¿no? No por eso deja de ser muy importante, pero es una historia concisa, dirigida a la condición específica que tiene el paciente. La historia es concisa, resumida y dirigida a la condición a la cual tiene el paciente ahora. Y la historia clínica de UCI es una historia de clínica que va a evitar mantenimiento y mantener las condiciones hemodinámicas del paciente. Ya tenemos el diagnóstico, ya tiene el tratamiento, pero lo mantenemos hemodinámicamente, que no fallen los sistemas. Cuidados intensivos, ¿no? La esencia, yo siempre digo, justo estaba en la emergencia de la semana pasada, la esencia de la medicina, la esencia de la medicina, la especialidad de la atención es una especialidad relativamente nueva, ¿no? Pero que definitivamente nos pone en práctica nuestra, digamos, esencia de ser médico, es pura adrenalina. Nos consumimos más rápido. Nos consumimos más rápido porque inicialmente estamos parados por el día. Entonces, estos son los tipos de historia clínica de acuerdo al y de acuerdo a las especialidades, hay historia clínica, hay historia quirúrgica, hematológica y veterinaria. Entonces también dirigimos nuestros estudios hacia lo que es ADN, ¿no? Obviamos en lo pediátrico lo que es la patología biológica, lo que es el parto quirúrgico, y viceversa en lo de la clínica, la única historia que prácticamente puede abarcar casi todas las especialidades, es la historia clínica de medicina. La historia clínica de medicina internacional conlleva prácticamente todo. Y esto es lo que yo les decía. En mi época de internado, así era la nosotros tenemos que bajar, y muchas veces el operador está ocupado sacando todas estas historias para llevarlas por servicio. ¿Qué historia pedido medicina? ¿Qué historia pedido urología? ¿Qué historia pedido endocrino? Y así. Lo ponían en un coche, y de ahí salía por todo el hospital en cada hospital. Así era. Entonces no había tiempo.
para que no se perdiera. Que hacíamos como codificación, entraron y buscamos las que nos faltan, ¿no? Codificadas por números o por qué. ¿Por qué? El señor cansaba, la señora cansaba, nosotros veníamos a aburrir. ¿Dónde está por acá? ¿Dónde la vamos a por acá? La vamos a aburrir. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Qué efecto puede tener un archivo de este tipo? Desde el punto de vista médico. A ver, una apreciación de efectos médicos. Ustedes hacen la historia clínica, ¿no es cierto? Están haciendo la historia clínica y comienzan a obtener los datos del paciente. Y él dice, doctor, vengo yo porque tengo una garraspera, ¿no? Tengo una garraspera y soy el archivador de historia. Sería un retraso del diagnóstico presuntivo. ¿Ah? Un retraso del diagnóstico presuntivo. No, pero él viene, ya desde el punto de vista semiológico, ustedes reciben al paciente. Entra el paciente, señor, ¿por qué viene? Buenos días. Doctor, tuve una garraspera en la garganta. En la noche me pica, me duele, me produce tos. Y es productiva, no porque no solo me produce tos. ¿A qué se dedica usted, señor? Lo vamos a por el MIT. Yo trabajo en la archivo de historia clínica. La acumulación de polvo como el eje doctor. Así es, ¿cierto? Esto, la polución de papeles. Acá hay ácaros. Acá hay ácaros. Y el polvo, el papel, los ácaros, por un paciente atópico. ¿Qué significa atópico? Sí. ¿Ah? ¿Qué significa atópico? Alérgico. ¿No? Inmunológicamente paciente alérgico, ¿no? Establece una reacción inflamatoria, ¿no? Esto es importante que sepan la ocupación, lo vamos a ver más adelante. Estos datos, por ejemplo, como les decía, esto ha evolucionado a lo de acá, en donde tenemos ya la informática. ¿Cuál es el problema de este tipo de historias clínicas? A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es el problema de este tipo de historia clínica? La de acá. ¿Ah? Bueno, puede ser que de internet es muy útil. Otra, con respecto a los datos de la historia clínica, a los datos de la historia clínica. Yo agarro, ¿Se podría modificar? ¿Son modificables? no, pero como punto negativo. Sí, desde modificador cualquiera puede tener acceso local, ¿no? Pero, como les digo, es un documento médico legal y el que lo hace está cometido delito. Nadie puede totalmente. ¿No? Hay un acceso de seguridad, pero hay gente que hackea. Pero ¿qué otro dato importante con respecto a esta ley que impide esto? Que diría en este sentido era más cosa que esto. ¿Cómo se obtienen los datos en la computadora de esta historia clínica? ¿Ah? A ver, ese es el problema. ¿Quién pasa la información de aquí? Y somos las un ejemplo. No, bien, traen un carro japonés, ¿no? Un carro japonés, no tengo que ir, pero no es un carro japonés. La marca es japonesa, pero se desarrolló en México o en Argentina. El carro a los 2 meses comienza a sonar plaza. Entonces, no, ya sabemos que es peor. ¿Por qué? Es el control de calidad, igual que se ajusta al país. ¿No? El auto japonés que viene del Japón, un carro allá en la puerta tiene 4 tornillos y falta uno. La producción de ese
caso se canaliza hasta que no venga el cuarto tornillo. Así es un control. Pero en México, en Perú, o en Argentina, o en Brasil, falta un tornillo y el otro le dice, oye, ciérralo nomás, un solo tornillo, ciérralo nomás, se va a contemplar y lo bota, ya lo pensar y ya, porque es un control de calidad. Igual ¿quién es la persona responsable de pasar los datos? Omisión de un solo dato cambia todo el programa de ese, ¿cierto? Dependerá de su estado de ánimo, dependerá del cansancio, fatiga que tenga, de los problemas personales. Es bien complicado este dato, ¿no? Es práctico, es rápido, pero también tiene sus desventajas. En cambio, en el papel está plasmado. Cualquier cambio o modificación, igualmente acá, pero cuando nosotros leemos la historia clínica, no vamos a aceptar seguros al 100% de la información que vamos a recibir. Las partes de la historia clínica. Empecemos por la endoscopía. Es la precisión que vamos a tener del paciente cuando ingresa por la puerta del consultorio, ¿no? Datos aparentes, el sexo, la edad, el estado de gravedad, la actitud, que es importante, la fase, que es la impresión facial del paciente, ¿no es cierto? Y algún otro dato destacado. Es endoscópicamente, cuando se ve endoscópicamente, ¿qué te pareció el paciente? Es un paciente despierto, lúcido, entró caminando, entró familiar, entró solo. Son los datos endoscópicos que vamos a tener. Es lo más importante. Por ejemplo, yo decía, entraba al consultorio de neumología un paciente con dificultad respiratoria, ¿no? Disneico, tosedor, ¿no? Que se agita al dar pasos cortos, era 70 años, ¿no? Que ya tenía como 65, y lo primero que decía es, tenía comas manos pulgares. ¿Por qué lo hacía? ¿Ah? ¿Por qué lo hacía? Viene por problemas respiratorios. Disneico, uno sí es fumador. ¿Qué tiene que ver las manos con el fumador? ¿Está ansioso? No. María. Por eso es importante la endoscopía. Generalmente, enfermedades crónicas del adulto mayor, desde el punto de vista respiratorio, lo primero que debemos pensar es un cáncer. Cáncer pulmón. Lo segundo, de acuerdo a su ubicación, puede ser una leucemia. Lo tercero puede ser un enfisema producto del trabajo. Es cierto, y así sucesivamente. Todas estas enfermedades respiratorias crónicas producen una deformación distal de la región de la raíz, que se llama los dedos en cambio de control. Todos, así es. ¿No? Los dedos en cambio de tambor se presentan en cáncer de pulmón, en enfermas pulmonares, neoplasia del pulmón. Entonces, cuando entraba el médico de la mesa de la mano, ya estaba yo teniendo un grupo de enfermedades. ¿En qué pensar en el? Y si le preguntaba, ¿cuál es su situación? ¿Es minero? Si es minero, ¿qué cosa tiene? ¿El paciente es minero? ¿Ah? Pulmón de, Pero eso tiene un nombre. pulmón de nivel. ¿El pulmón minero cómo se llama la enfermedad? Neumoconiosis. ¿No? Entonces, es la manera como nosotros tenemos que ir viendo el detalle endoscópico, la endoscopía. Ahora, si es un paciente igualmente es disneico, con dificultad respiratoria, para hinchar, lo hago sentado, le exploran las manos, no tiene pared de tambor,
pero veo sus tobillos hinchados, la media de Papuí y el pie que veo. ¿En qué pienso? Disneico, hinchado. Una, otra. Insuficiencia cardíaca. Ese corazón no está bombeando, el paciente está reteniendo líquido, se está hinchando, se está botellando, cara pletórica, edema de pies, ¿cierto? Dificultad respirar. ¿Y qué le pregunto para confirmar a este paciente? ¿Qué le pregunto en la noche? ¿Qué le preguntaría a él durante la noche? ¿Qué es lo que hace para confirmar, por decir, un ejercicio cardíaco? Si al acostarse se ahoga. Eso se llama orto. Si el paciente me dice, doctor, duermo con 3 almas, ahí está. Insuficiencia. Correcto. Entonces, eso es lo que está bien. Y si entra delgado, caquético, pálido, ¿no es cierto? Tosedor, diaporético, 25 años, ya no 70, 25 años. ¿En qué piensa? Caquético. La edad del paciente, la edad habla mucho. ¿No es cierto? La edad, porque si entra un paciente igual caquético, pálido, diaporético, igual que ese joven de 21, pero tiene 75 años, ¿en qué piensa? La edad marca la pausa, nunca se olvide de eso. Nunca se olvide. ¿No? Entonces, porque justo ayer leí una vecina que vive en los Estados Unidos, va y viene al Perú. Nos salíamos por ejemplo, nos decir norteamericanos, una mujer blanca, rubia, ya de 70 años más. ¿No? La práctica nos lleva inmediatamente cuando vamos a alguien, como vamos a hacer diagnóstico involuntariamente. Por más que sea larga, yo la vi ya un color de papel, ya parece un fantasma. Entonces, ¿sabes qué? Me dice, hay una paciente de esa edad que esta noche en la mañana está totalmente pálida. ¿Y por qué tiene? ¿Saben a qué me refiero con cangrejo? Al cáncer, ¿no? Ahora, ¿por qué pienso yo? ¿Cuál es el síntoma cardinal que no falta en todo tipo de cáncer? ¿Qué síntoma no falta en todo tipo de cáncer? Cuando hay anemia en un adulto mayor, pensemos ya probablemente en un cuadro nuclear. Eso es lo que nos va a orientar prácticamente. Entonces, esa es la parte histológica. La anamnesis puede ser directa, indirecta o mixta. ¿Qué se refiere? Directa cuando el mismo paciente me da los datos. Indirecta porque, ¿verdad? Es familiar. Y mixta entre los dos, ¿no? Es la forma de redactar la historia también, que es el directo y indirecto. La afiliación, miren ustedes, todos estos datos son importantes. Cada ítem tiene una trascendencia, es importantísimo. Esto lo hace generalmente la parte administrativa, ¿no? Pero es algo que debemos tener siempre, ¿no? El nombre, ¿qué importancia tiene el nombre del paciente? ¿Qué importancia tiene el nombre? ¿Cuál es la herencia que tiene un registrado? El apellido regional, internacional, ¿no es cierto? Si es de la zona antigua del país, si es de la zona amazónica del país, si es de fuera del país. ¿Y qué importancia implica eso? El saber de dónde procede o de dónde viene su descendencia. ¿Qué importancia tiene?
las enfermedades propias de cada región. Porque cada persona, dependiendo de dónde procede o de dónde tiene una descendencia, tiene ligada en parte o en todo algún tipo de costumbre o hábito, ¿no? Por ejemplo, el hábito es diferente a la edad, ¿no? La edad, definitivamente, enfermedades, como les decía, que pueden tener los mismos síntomas, pero por la edad, ¿no es cierto? Son bastante diferentes. La enfermedad de la joven, de la edad adulta o adulto mayor, el sexo indudablemente es patología. Acá hay un problema, ¿no? En la actualidad, decían así medio en broma, la vez pasada que llegó un paciente, y ahora todo se respeta, no tiene un país intermedio, hombre, mujer intermedio, ¿no? Con todo respeto, porque para mí no tiene sentido. Pues puede llegar un paciente ahora con fenotipo así de mujer, vestido de mujer, pensando, y llega con signos de prostatitis, vestido de mujer. Y se considera mujer, pero tiene hipertrofia prostática. ¿Qué cosa es hombre? Hombre es así, tenemos que identificar lo que realmente es, ¿correcto? No, por más que venga disfrazado, esto prima sobre cualquier disposición, que por eso es la discusión, ¿no? De que la gente que no está conforme con los hechos tiene con el DNI vive como tal, no puede ser posible. Si biológicamente es mujer y biológicamente es hombre, porque eso determina un grupo de enfermedades totalmente específicas. ¿Correcto? Bien. El Estado civil, ¿qué importancia del Estado civil? Que sea soltero, casado, viudo, divorciado, ¿qué implica? En caso de emergencia, ¿Ah? ¿a quién comunicar? ¿Perdón? En caso de emergencia, ¿clase comunitaria? ¿Algo más? Sí, podría ser. Pero el punto de vista del... Enfermedades venéreas, las ETS. ETS, No te entiendo. enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, un casado no puede tener esa... ¿Ah? Ahí es el casado que más tener el proceso. Parece mentira. Sí, las cosas cambian. Las cosas del casado depende del periodo, ¿no? Y después estás sentado en el consultorio llorando, pidiendo perdón que no le dieron la respuesta. Es así, pero hay que decirte porque si está en el tener que resultar de ellos, con el nombre trágico, ya con la ciudad. Entonces, el Estado civil sí es importante, como lo he dicho ahí, no solamente enfermedades de transmisión sexual, cualquier otra enfermedad, porque el soltero, sin llegar a la transmisión sexual, el soltero come donde quiere, cuando puede, ¿sí o no? Reduce su pozo o emplea su pozo para otra cosa, se siente en el sitio más insospechado para comer, la cosa es llenarse, ¿sí o no? Ustedes no lo hacen, yo de alumno, yo estoy en diarrea, los primeros ciclos los llevamos ahí en la local de la mañana a Colmena, ahí en el centro de Lima, no teníamos plan. Y nos llevan a almorzar y a la plaza de Mayo, ahí en una carretilla. Así la todos hemos sido alumnos y todos hemos pasado. Pero eso qué conlleva, ¿ah? ¿A qué riesgo de enfermedades que provocan ellos? Una dosis, un tipo de idea, ¿no es cierto? Donde el contagio y la salud ya toda sigue ahí. Dejábamos mucho de lado la higiene del sitio y la preparación del alimento, ¿no? Entonces, eso implica el Estado civil, ¿no? La ocupación, más claro que el agua, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del médico? ¿Ah?
cualquier enfermedad. ¿Cuál es la principal enfermedad en la cual el médico se contagia en el país? Ahí somos primeros. Tuberculosis en el Perú. Nos estamos, miren ustedes las realidades, y esto puede ser un contexto, como dicen los analistas, geopolítico de un país, ¿no? Bolivia está en el desastre. No tiene comida, no tiene combustible, ¿es cierto? Es un caos total, ¿no? Y nosotros estamos floreciendo. Somos un país en el que estamos comprando aviones, hemos inaugurado nuestro puerto, el más grande de Sudamérica, inaugurado nuestro aeropuerto también, es un futuro aeropuerto el más grande de Sudamérica. Pero estamos a la par con Bolivia, que es un eso nos da la cabeza y nos pone en nuestra realidad. Somos un país del tercer o cuarto mundo, porque ni en África estamos tan mal. ¿No? Eso nos quita la cabeza. Cualquiera que no es un país emergente, ¿cuál emergente? Tenemos para regalar, y sobre todo los musulmanes, Bolivia, Perú, Brasil, incluso Brasil por la extensión de su territorio, pero Bolivia está tanto, lo repiten, pero Bolivia está tanto, nosotros no nos miramos nuestra cara. Somos tantos. Y la tuberculosis es una manifestación de pobreza, de enfermedad socioeconómica neta. Si tenemos tuberculosis es porque no sabemos comer o no comemos. Así es simple. Así es simple. ¿Por qué Chile no lo tiene? ¿Por qué Argentina no lo tiene? ¿Por qué Uruguay no lo tiene? ¿De dónde viene? ¿Por qué creen ustedes que no tiene tanta gente como nosotros? ¿Por qué? Por presión. ¿Ah? Presión. Otra razón. Por el tipo de alimentación. El tipo de alimentación. Allá comemos algo y acá comemos harina. La rica comida peruana es la flor del mundo. Por todo el respeto de la rica, de no, de la peruana, pan, paca, fideo, o desayuno. Desayuno, algo de harina, frutas, tallarines, todo es harina. Y acá me dicen que es agua con grasa también. Es una verdad. ¿Nutre? Nada. Que tiene sabor, siempre echen mi huesito, aquí, rico, ¿no? Pero nutre, nada. Si ustedes se comen un huevo duro, tiene la taza de leche, es mucho más nutritivo que un plato de harina. Pero la diferencia es que esta gallina llena, el otro no viene. ¿No? Y eso es algo que debemos cambiar de hábito. Ya no nosotros, yo ni hablar. Yo sigo con mi primo rico, voy a la casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me espera? ¿Qué me espera? ¿20 años más? No, ya no, ya estoy perdido. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Déjenme disfrutar lo que me queda. Ustedes todavía tienen un techo. Sus hijos todavía tienen mucho más techo y a sus hijos hay que acostumbrarlos a una dieta saludable. Quitémonos el arroz. Es el principal efecto posicionante para mí de diabetes. Quitémonos el arroz. Hagan un plan de estudio que se les ocurra hacer una lista de 5 cosas. A ver, eso nunca van a tener diabetes. El arroz es el alimento fundamental de la comida peruana, pero sin embargo es el alimento fundamental del peso y de la vitamina C. Entonces, grado de instrucción, definitivamente, como uno se expresa que no que abusar. Ahorita yo le dejo la disposición. El grado de instrucción implica mucho, como le decía, cómo como, qué como. Por decir un dato, ¿no es cierto? ¿Cómo me debo hacer? La higiene es fundamental para el ser humano. Y se ha demostrado que la falta de higiene también es un factor de desencadenante, no de enfermedad infecciosa solamente, sino también de neoplasia. A ver, quien me conteste esta pregunta ya se va, lo pongo al curso. ¿Qué enfermedad puede producir cáncer en el varón por falta de higiene? Cáncer de próstata. No,
¿Quién peleó por falta de higiene? ¿Será el colon? Sí, por favor, no sé. ¿Colon? ¿Ah? ¿Rectal? Por ejemplo, el cáncer de pene tiene relación estrecha con el esmegma. ¿Qué cosa es el esmegma? Es la secreción que se produce en el pene, sobre todo en los pacientes con circuncidado, que se impregna en la piel. Si no hay higiene diaria, el esmegma puede ser un factor condicionante de cáncer. Entonces, eso es muy importante. Y en el caso de la mujer, igual la cervicitis crónica también puede ser un factor condicionante para el desarrollo del cáncer de cervix. Entonces, la higiene es un factor importantísimo. Pero eso, ¿cómo lo tenemos? De acuerdo al grado de infección. ¿No? Esa es otra gran diferencia con Chile, con Argentina, con Uruguay. Nuestro nivel de infección es muy bajo. Algo que todos ellos en las reuniones antes del discurso comentó y me parece una buena transmisión que finaliza con todo el respeto a Elías, a ustedes, no, ustedes no, a la generación. Yo digo, yo conocía a los analfabetos. Él dijo, yo pensé que conocía a los analfabetos, ¿no? Porque por definición el analfabeto que no sabe leer, no sabe escribir, ¿no es cierto? Pero he visto que hay una generación de analfabetos que sabe leer y sabe escribir. ¿Cuál es el problema? ¿Qué analfabetos son? Los que saben leer y saben escribir. Su generación, porque no lee. A esa conclusión hemos llegado porque no lee. El no analfabeto sabe leer, no lee. Una cosa es saber leer, pero no lee. Sabe leer, pero no lee. ¿No? Y creo que hizo una buena diligencia en ese sentido, dejando de lado, como digo, sin menospreciar las demás profesiones, pero nosotros tenemos que leer todo. Todos los días. Es algo que nos pone en práctica. Escuchen al doctor Huerta, que no es de mi devoción, al doctor Huerta de RPP, el profesor médico, que no es mi devoción, porque cuando empezó la pandemia, dijo, ¿por qué te pones mascarilla? Tanta vez una gripe sencilla que no va a pasar nada. Y después dijeron lo mismo, la gripe que decía, no pasa nada. ¿Por qué usan mascarilla 3M? Están loco. Y resultado lo mismo. Pero tiene algo de positivo, doctor Huerta, que revisa información médica de actualidad. Porque como él tiene actualidad, es cierto, tiene acceso a la información última de farmacéuticas, un acceso. No soy devoto de él, pero no hay que recitarle el mérito que tiene, el gran mérito que tiene de actualizar de canciller. Ustedes a las 7 de la mañana o a las 5 de la tarde. No, o entren al podcast de RPP y todo su programa vamos a ver sobre medicina. Y eso sin dar la información bibliográfica como para revisarla, para no quedarnos con lo que dice. Pero tienen que leer. Bueno, el documento ideal, lugar de nacimiento, de acá, lo más importante, lugar de nacimiento. ¿Cuál es la diferencia entre lugar de nacimiento y procedencia? ¿Ah? Lugar de nacimiento, ya, pero de repente nació en Tumbes, pero vive en Puno. Cuando vive en Puno, cambia la cosa, ¿no? Entonces nos enfocamos al lugar donde realmente reside el paciente, donde convive, donde realiza su trabajo profesional, ¿no? Ahí lo enfocamos, ¿correcto? Entonces, eso es importante. ¿Y la religión es importante? Sí. ¿Por qué? En el caso de que sea... Lo primero es en la transfusión de sangre y lo segundo es en la creencia de uno. ¿No? Son conceptos que ustedes tienen que ir manejando.
¿A qué recomiendo? ¿Al psicólogo o al cura? Después yo creo que yo lo conozco. ¿Al cura? Cura. Al cura. ¿Por qué no al psicólogo? Porque puede sentirse atacado el paciente. ¿Cómo? Puede sentirse atacado el paciente o con menos esperanzas. No tanto como el psicólogo tiene un protocolo de acción como especialista que nos da cierta comprensión de su capacidad y lo que puede hacer. Pero está enfocado en un tiempo de vida del paciente que no sabemos cuándo va a morir. ¿Y saben por qué yo recomiendo el cura? ¿Por qué? Porque es muy capaz de recomendarle. Pero yo rezo por mi padre. Yo hablo de ánimo de considero la política como así, aunque estoy en falta, estoy inventado, no me consigo cura, pero yo me consigo directamente. Me salto como barro, que apuro y me voy a la mejor manera, y creo que si algún día me juzgan arriba, entenderán mi posición, ¿no? Entonces, ¿por qué el cura? Los sacerdotes católicos nos hablan de que la vida de nosotros empieza después de la muerte. Por eso, cuando nosotros estemos recién ahí, es la verdadera vida. Entonces, el sacerdote nos da una esperanza de que mañana más tarde, si bien es cierto que nosotros vamos a partir primero, nos dan esperanza que nos vamos a volver a encontrar. Después los demás le van a seguir. Y esa esperanza de vida es lo que el paciente nos comunica. Le da una esperanza de que acá no termina todo como cuando la preparaste las clases y ya decíamos, acá tenemos esperanza, ¿no? De fe, y eso es importante. Tengan siempre, que no sé si ustedes musulmanes, la religión que tengan, crean en lo que ustedes piensan y creen. Fe, sobre todo, y las cosas se les van a ir, ahí es importante, ¿no? La religión implica no solamente con lo que es el paciente de religión tiene, sino qué le podemos dar por parte de la religión. Algunos personas dicen, pero no, está hablando de roca, se acabó, ya no hay nada que hacer. Es cierto, porque yo les cuento la historia de los pacientes y yo mismo les voy a contar mi historia. Que, digamos, en la pandemia, 3 colegas, sí, 3 muertos, y 2 que pasaron de pandemia. Pero esos 2, ellos que refieren. Uno de ellos, por ejemplo, cirujano. Yo llegué con dificultad respiratoria en el hospital, había tanta cantidad que la eliminara porque es cirujano del Seguro Social. Entró a la emergencia y no había cama y le puso una cama que estaba en el patio del hospital. Ahí llegó otra compañera que es gerente del seguro, también en la promoción, amigos todos. Dice que los vi a todos conversando, pero me faltaba el aire y me sedaba. Entonces me desperté al 16, seguía en la carpa, todo muy bien. Y de repente me dio un acceso. Ahora estaba el equipo de visita con otro paciente, pero me dio un acceso de tos. Tosía y no me paraba. Y me mareé, me faltó el aire y no me acuerdo. Cuando despierta, estaba en el cuarto piso, ya no estaba en la carpa. Había otros pacientes alrededor, ¿no? Y había una enfermera que le estaba poniendo el dedo. Se desconectó, se desorientó porque estaba en otro ambiente, ya no estaba en la carpa. Quiso pararse, no pudo, lo primero que tuvo que tener, no podía mover las piernas. No podía mover las piernas y al revés cuando se mareó, son las primeras que cansado, no se preocupe, ya también. ¿Y qué había pasado? Cuando él se marea y pierde el conocimiento, pasa la carta, entró en insuficiencia respiratoria, ¿no? Y cuando despierta en el cuarto piso del hospital, despertó y para él había sido un parpadeo, ¿no?
no sirvió nada. No, a veces nos bajan del telón o nos apagan la luz. Si ese es el corte, no hay esperanza. O el que te lo él no se acuerda de nada. 35 días incubado. Y despertó. ¿Sabe quién la despertó? Una hora antes y llegó a su esposa y le dio un oído. Pero fíjense, a la hora después de que su esposa le dio un oído, se despierta. Dice, pero aquí se lo dejo a la discreción. Y nosotros como médicos no debemos creer en nada. ¿No? Si el corazón lata, hay vida. Si no lata, así me dice la muerte, así estamos fritos. Como la cucaracha, se apagó la luz. Ahí nace. Y mi experiencia, el año pasado, era de una litiasis renal, una vez que me operé una litiasis. Bueno, no, operación, sino es una intervención. Una citoscopía con rayos láser. Todo bien, todo perfecto. Entro a la sala de operaciones, vienen 2 meses amigos, hoy no te preocupes, porque esto es, bien, estás entrando 7 de la mañana, 8 y media, estás en tu cuarto tomando desayuno. Entonces, con el láser es aquí, no te vamos a aportar nada. Entramos con citoscopia y llegamos, listo, ya, perfecto. Ahora te vas a dormir, ponen la anestesia. 8 y media en el cuarto, sí, 8 y media, desperté 2 de la tarde, no puedo nada. Y en sala de operaciones seguía recuperación. ¿Qué me pasó? Me puse la anestesia y me pongo bradicárdico y urgencia. Me tuvieron que intubar porque la operación era intubar, poner fluidos, adrenalina, lo demás. Media hora no respondía, me seguía chocando, yo tenía miedo de que entrara en paro. Viene el anestesiólogo sin decir, ¿qué fue? No, ahí está. Y yo, y el segundo. Dijeron media hora, una hora. Pero no me pongo nada. Tal vez en mi caso, porque yo estaba anestesiado, no sé si mañana me voy a operar, pero lo bloquea totalmente. La única, y eso lo dejo para que ustedes filosofen, pero no es real. Mi esposa, que es enfermera en el hospital, también se pone y me pluma media hora antes. ¿Tendrá valor? Pues que sí, pues que no. Corolario, nunca hablen de más frente a un paciente por más inconsciente que sea. Porque no sabemos si lo dice. No se puede poner delante del paciente y ya está pedido, ¿no? Nunca hablen de más frente a un paciente por más inconsciente que sea. No sabemos qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que necesita. ¿No? Eso es como un corolario de lo que vive. Bien, la raza, el idioma es importante. ¿Cómo nos comunicamos con un paciente que no es hispanohablante? ¿Qué hacemos? Y nosotros no hablamos de francés, quechua, o que van a hacer con un quechua, cómo se comunica con un Un traductor, un ayudante de la comunidad. puede haber un traductor, indudablemente, porque no hay de otra manera, ¿no? El curata del pueblo, ¿no? La autoridad del pueblo tienen que buscar la forma de comunicarse. Lo más común es en los ojos, ¿no? ¿Me entiende? Un papaya. No me entiende los papayos. Es la manera más sencilla muchas veces de saber. Primero que nos entiende, ¿no? ¿Qué cosa estamos tratando de comunicarnos, ¿no? Es importante el idioma en ese sentido. Y muchas veces llega un paciente, no sabemos qué cosa es, de dónde procede y comienza a hablar en francés, en quechua, y nos orienta también cuál es su procedencia, ¿no? La persona responsable es importante la persona responsable. ¿Qué es lo que pasa en el hospital de policía? Y que ahora ha bajado bastante, ¿no? Muchos dicen, es una porquería. Yo porque es una institución que brinda un seguro al 100% al policía, al esposo del policía, a los hijos hasta la
por 2 o por 3, ¿cuántos son? Por el derecho a una gratuidad al 100%. Y después se queja de los que hay gente va y se queja, no me pueden poner mi ampollo, ¿qué cosa no puede? Digo, penado, ¿cuánto puede poner un digo, que no es para el precio solo? Pero van a hospital a hacer todo por el digo. Y no pagan puntos, solo por la mitad. Cuando yo estuve director, propuse así de simple, quitar a los padres, uno, y que cada uno aportara 5 soles. Cada policía aportara 5 soles. A los 6 meses están queriendo correr del después, del delito, salvaje, están en contra del gobierno. Pero si queremos mantener la institución a flote, tenemos que aportar, aunque son 5 soles al mes. ¿Qué son? Un policía, ¿qué será? Una caja de una de esas. Entonces, hay que ver las cosas en un contexto bastante amplio con respecto, digamos, a esto, ¿no? a la persona aquí. ¿Por qué les digo a la persona responsable? Como tiene derecho el papá, viene el familiar, paciente anciano, postrado con demencia senil, con escaras, ¿no? Lo de ¿listo? Él viene a enseñar a usted, sí, yo soy su hijo. Señor, ¿cómo ha sido la enfermedad? Listo, entonces, ¿sabe qué, señor? No hay esta medicina y la va a comprar porque esto no hay. Y después no se preocupe porque el seguro se lo devuelve. No es que lo compre el gobierno, no. Usted va a la oficina y al patio principal, presenta su receta y se lo van a devolver. Ya, le da la receta y chao. Nunca más vuelve. Nunca más. Y eso es en gran porcentaje. Nunca más vuelve. Ese es el ahí. No le puede hablar. Un paciente se ve, ¿no? Que esté infectado con escaras. Tiene derecho a la hospital. ¿Y qué es lo que sucede? La emergencia se llena, el paciente se vive. Parece un hospital geriátrico. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa cuando viene un policía que es atentado con el llevar? No, está tirado en la cama, claro, si no hay cama. Está llena de viejitos. Porque el familiar viene y lo deja. Y chao. ¿No es cierto? Tiene derecho. No lo van a votar. ¿No es cierto? Entonces, por eso es importante la persona responsable. Buscarla, llamarla, ubicarla, señor, el paciente está acá en este estado, se lo puede llevar. Porque si no, nada. Por eso yo decía yo, tal vez darle una responsabilidad. Mire, no, el padre tiene derecho a la atención, perfecto, pero no a la actividad. Porque el Estado gasta una necesidad de plata. ¿No? A veces es un poco duro, pero es la realidad para que el seguro pueda alcanzar todo. Para todo. Como le digo, es el único seguro en Perú, que creo que en el mundo, que da esa parte. La Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina no nos tienen gratuidad. El efectivo, el marino, el soldado, el señor, la familia tiene derecho a derecho a la gratuidad. Para su vecino, para su prestación. Y que es lo que sería lo más justo. Y sobre todo porque la policía es mayor cantidad de población, 3 veces más que la marina, el ejército. Bien, entonces es importante la persona responsable, ¿no? El tipo de seguro, teléfono, correr, estos son datos ya complementarios, ¿no? Complementarios de la historia clínica, porque esa es una historia completa, por decirlo así, pero lo que nosotros hacemos muchas veces es una historia resumida que enfocamos a veces, por eso nos dicen a nosotros, no, ¿qué fue escribimos? Primero de la clase. Vamos a escribir rápido, hacemos un garabato y nos hacemos un garabato. Y vamos a ver que viene la historia clínica y igual el garabato. Pero no se acostumbre en un consejo que yo doy a tener modelos. Háganlo y el mismo, desde la época inicial, háganlo ustedes. Ustedes mismos pongan ahí procopía, manejo, filiación, acostúmbrense a memorizar. Pero hay, digamos, historias más fuertes. Pero acá tratamos de ver todos los datos importantes de la asociación para poder desarrollar el tema, ¿no? Miren ustedes algo más resumido.
O sea, por filiación, nombre, edad, sexo, procedencia, raza, religión, políticamente Estados Unidos. Más conciso, más práctico. Es algo elemental, pero ustedes lo tienen que tener en las tareas. Si ustedes tienen el modelo, cuando no hay hoja y no hay modelo, están perdidos. Ahora que viene la filiación. Están perdidos. Esto lo tienen que tener ustedes de móvil. La enfermedad actual. El segundo capítulo es la enfermedad actual. Primero el tiempo de enfermedad. Ahí detallamos desde cuándo está mal usted, señor. ¿Cuándo empezó su enfermedad? ¿Cómo empezó su enfermedad? ¿No es cierto? Y muchas veces el episodio actual, ¿por qué viene? Que se dice que no se coloca, pero también se debe escribir, ¿no? En la enfermedad actual. Forma de inicio, brusco o insidioso. ¿Una enfermedad brusca cuál es? ¿Ejemplo? No. ¿Enfermedad brusca? Cólico. Cólico gástrico. Podría ser, a veces avisa algo más repentino. ¿Ah? Claro. Repentino. Una caída, ¿no? En esto hay que tener bastante. No sé, como la repito, ¿no? La adrenalina, la esencia de la medicina es bien la no hay nada que dar. Hay dos especialidades digamos, no tiene esencia de nuestra formación. Uno el anestesista o el intensivista y dos el cirujano. El cirujano porque les interesa animar a la vida. Un sangrado, un impacto, una fractura, van a hablar con el poder o el don de Dios. Igual no los estoy orientando, pero el esencia de entonces brusco, un infarto. Insidioso, forma insidiosa, diabetes. Poder, aunque la diabetes, tanto como la hipertensión, son los enemigos silenciosos. No dan síntomas hasta que la cosa brota. Causa, según nunca te digo, hipertensión, no da síntomas, diabetes no. Hasta que ya no da más, o bien hipertensión, termina con un infarto, con un cáncer, o venga la diabetes termina con un coma, otra cosa insidiosa, el cólico, como dijo el cólico, si bien es el grupo, comienza muchas veces, la mayor parte con cierto malestar, ¿no? En mi caso, pues, la primera vez que me dio un cólico renal, era de madrugada, y me acosté normal, sano, y a las 3 de la mañana me despertó un malestar acá en el hipocondrio de medio raro. Decía que la gente son gases, y el baño, me sentaba, regresé, caminé y me pasó. Y me dormí a la hora, porque a veces me malestar un poco más fuerte. ¿No? Pero ya no era un malestar, es un dolor seco, todo muy distinto a cualquier dolor de estómago. Uno se da cuenta, no porque yo sea médico, sino creo que cualquier paciente se da cuenta que no es un dolor simple, es un vacío y de más necesidad. Me puse un antihistamínico, analgésico, con detamizol, me pasó un 50%, pero sí, eso después de fue un dolor, un inicio insidioso, progresivo, y a las 3 horas ya se focalizó. Y ahí gracias
y sigue empeorando el paciente, sigue estando mucho peor. Eso es evolutivo o progresivo. Estacionario, empezó como tal y sigue, no ha variado. El dolor sigue en la misma intensidad, sigue en el mismo sitio, no ha variado por horas, ¿cierto? O por día. Y esto es simple. Por ejemplo, ¿cómo es la apendicitis? ¿Cómo empieza una apendicitis? ¿Cómo empieza una apendicitis aguda? Eso es lo clásico, pero lo normal, en la mayor parte de veces, el dolor de la apendicitis empieza en el epigastrio, como si fuese una gastritis, como si fuese un cólico vesicular, como si fuese una pancreatitis, un dolor a calzón. No pancreatitis, porque la pancreatitis es un dolor muy transmitente, pero es en la boca, en el epigastrio mayormente. Por eso cuando llega un paciente con un dolor abdominal que no calma con nada, lo tenemos que tener en observación. Porque 3 horas después aproximadamente ese dolor del epigastrio baja al mitocondrio. ¿Cierto? Entonces es manera de nosotros poder observar cómo es de verdad, digamos, de carácter progresivo. Y ahí ya le asociamos otras cosas. ¿Qué otra cosa puede le acompaña una apendicitis aguda? Otro sí, aparte de la dolor de Murphy, McBurney, eso lo vamos a ver después. Pero aparte de McBurney, Murphy no tanto, pero los síntomas generales por los cuales el paciente llega. Fiebre. Fiebre. O película, malestar general, inapetencia, náuseos, o vómito. Hace posiciones, tiene diarrea, ¿la tenía con una apendicitis? No. ¿Ah? No. Porque la irritación del apéndice, ustedes saben que el apéndice es un órgano de rezago que es como un dedo de guante que está flotando en el peritoneum. Si esta apéndice está irritada, irrita el peritoneum. Y la irritación del peritoneum también lleva a estar en contacto con las asas intestinales. Por lo tanto, se produce un tibio, que quiere decir el intestino deja de moverse y el paciente no defeca. Es una característica de... ¿Usted ha defecado en los hechos? No. ¿Ayer defecó? No. Entonces ahí probablemente producto de la reacción inflamatoria a nivel abdominal. ¿Cierto? Entonces, son síntomas que debemos ir preguntando. El estacionario sí, definitivamente, el paciente que ingresa con los mismos síntomas y persiste en el tiempo. ¿No? Puede persistir en el tiempo sintomatología y determinado que es un paciente estacionario. Y el regresivo, el paciente que ingresa con una sintomatología y que de repente mejora las horas. ¿No? Tal vez, por ejemplo, la semana social. Y se utiliza más que después de unas horas está mejor. Como sin tratamiento. Entonces, en la enfermedad actual, ya tiempo de enfermedad, forma de inicio y el curso de la enfermedad. Y después, signos y síntomas principales. Ahí es importantísimo. Tenemos que determinar qué es lo que nos lleva a la emergencia o a la consulta. Y de ahí 3 síntomas, no más, los más importantes que ustedes crean, que han predominado la manifestación del paciente. ¿No? Si ha tenido dolor, si ha tenido vómito, si ha tenido mareos, ¿no? Ahí se enfoca, digamos, la principal manera de recalcar los síntomas, ¿no? Ya, entonces acá se gracias. Disculpe, doctor, tuve un accidente, le avisé a la delegada. ¿Perdón? Tuve un accidente, le avisé a la delegada. ¿Pero es alumna? Sí. ¿Te pasa nada? No hay problema.
Espérate. Presente.